Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a ver qué consejos tiene nuestro Dios en esta vida que llevamos, hermanos. Vamos a ver qué consejos tiene para cada uno de nosotros y para la iglesia. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, del antiguo Israel. Pero también es para nosotros, no nada más aquellos. También es para nosotros. Entonces, ese antiguo Israel fue una nación, hermanos, conforme a la palabra de Dios. ¿Y de dónde salió? De los lomos de Abraham. Fíjense nomás. Y el Señor había dicho que este pueblo sería un pueblo singular en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Pero vamos a comenzar a ver las Sagradas Escrituras, qué es lo que nos dicen los textos que tenemos aquí en la Biblia. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y busquemos Deuteronomio 14:2. 14:2. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Verso 2, dice así, ustedes lean con su vista, Deuteronomio 14:2, y aquí está lo que estábamos anunciando, lo que estábamos diciendo. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular dentro de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces este pueblo, hermanos, este pueblo fue llamado de Dios para que viviera, fíjense nomás, para que viviera de modo diferente de todos los pueblos del mundo. Aunque lamentablemente este pueblo, hermanos, este pueblo no vivió de la manera que Dios deseaba. El Mesías, hermanos, o el Hijo de Dios, fue también judío, según la carne. Vino de la tribu de Judá, hermanos. ¿Por qué? Porque su madre era de ese linaje. Era de ese linaje del pueblo, aunque su concepción fue de origen divino. Fíjense nomás. Si no, vamos a ver qué nos dice Lucas 1, 34, 35. Lucas 1. Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Y 35 de Lucas capítulo 1. Dice así: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, hermanos. Será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanos,
Dios escogió a Israel porque amaba a este pueblo y porque Él guardaba su juramento, el cual había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos nuevamente a abrir las Sagradas Escrituras, aquí mismo, Deuteronomio, un poquito más atrás, capítulo 7, verso 8. 7, verso 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Capítulo 7, verso 8 dice así: sino porque Jehová nos amó, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos. ¿De la mano de quién, hermanos? De la mano de Faraón, el rey de Egipto, hermanos. Y fíjense, hermanos, no obstante, ellos se apartaban de Dios de tiempo en tiempo y fallando. Para ser conforme requería Dios de ellos. En otras palabras, hermanos, ellos se portaron a su modo. Ellos tuvieron el mismo privilegio que nosotros disfrutamos hoy en día. Nosotros disfrutamos de la libertad para aceptar o rechazar las cosas que deseamos o que no deseamos. Si así lo hacemos nosotros también. Pero hay una cosa, hermanos, ¿por qué somos tan exigentes para condenar a este pueblo? ¿Por qué somos tan exigentes para condenar a este pueblo? Al cual Dios había elegido. Y fíjense, hermanos, aquí el único culpable y el único fiel, más bien el único fiel es Dios. Él es el único fiel. Deuteronomio 7:9, aquí mismo, 7:9 dice: conoce pues Jehová tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Hermanos, los humanos, lamentablemente, tienen la tendencia, hermanos, o tenemos más bien la tendencia de ser olvidadizos y descuidados también. Tenemos que ser más honestos con nosotros y con nuestro Dios también. Pero fíjense que algunos han acuñado la frase que dice: tómalo como lo que es. Nosotros, hermanos, nosotros también tenemos la tendencia de no ser olvidadizos, hermanos, descuidados. Y los que así actúan
están en las condiciones en las que estuvo el pueblo de Israel, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Fíjense, hermanos, que aun cuando Dios llamó a Israel para hacer de él un pueblo singular, este pueblo tuvo sus debilidades y faltas también, por los cuales el Señor se queja del pueblo, de su pueblo, hermanos. Pero vamos a ver de qué manera se queja nuestro Dios y de qué manera. Oseas 11:7. Oseas capítulo 11, verso 7, dice: entre tanto, mi pueblo, adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere ensalzarme. Fíjense nomás, hermanos, ninguno quiere ensalzarle a nuestro Dios. Y se dice que Israel siempre fue de mal en peor. Cada día. Y esto, hermanos, es verdad. Por ejemplo, hermanos, una casa que no se le tiene cuidado, no se le hace ninguna reparación, tendrá que deteriorarse. Sin importar lo hermoso que era en sus principios. Entonces, hermanos, en un caso así debe vigilarse constantemente, hermanos. Y hay un dicho también, hermanos, que dice: debemos aprender de los errores de otros. Usted y yo, hermanos, usted y yo no necesitamos vivir mucho para darse cuenta de que eso es un hecho, hermanos, es un hecho. Y aquí en este caso debemos aprender de los errores del pueblo de Israel. Y esa verdad se nos comunica por medio de Pablo, hermanos. Por medio de Pablo se nos comunica. Y vamos a abrir nuevamente las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, dice de esta manera: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, hermanos, como dice el 12, el que piense estar firme, mire que no caiga como el pueblo de Israel. Y entonces, para los que vivimos en estos tiempos últimos, los errores de aquellas generaciones pasadas deben llevarnos a entender que debemos vivir aún más santificados y procurando que nuestra vida mejore cada día, mejore nuestros pensamientos. Y como Pablo dice en el 12 que lo leímos, y lo vamos a volver a repetir, dice el 12,
Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más aún nosotros, mas no hemos usado de esta potestad ante los sufrimientos de todo por no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. El Señor Jehová desde aquellos tiempos ha levantado profetas entre el pueblo para que enseñe el camino que debemos de seguir y que deben de seguir también. Segunda de Crónicas 36:15. Segunda de Crónicas 36:15. Segunda de Crónicas 36:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 36:15. Y dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Sabe usted, hermanos, qué fue lo que el pueblo hizo con aquellos hombres que habían sido enviados por Dios para reparar sus errores? Pues fíjese que todos los de aquel tiempo, de aquel pueblo, levantaron sus brazos para dar la bienvenida a los siervos de Dios. Pero ¿qué pasó? Hicieron lo contrario. Y si no, ahí vamos a ver ahí mismo el verso 16 de aquí de Crónicas, y aquí lo está confirmando. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Quizás, hermanos, quizás sea obvio en este caso una palabra. Debemos tener cuidado para no escuchar a todo hombre que pretenda presentarse en nombre de Dios. Debemos reconocer, hermanos, debemos reconocer a los siervos de Dios, porque en el tiempo presente hay hombres que se esconden tras una piel de oveja. Para engañar a los que no conocen la voz del Señor, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, a veces es difícil determinar la diferencia entre un árbol y otro, pero los frutos que producen son una buena evidencia de lo que son en realidad. Y cualquiera, fíjense, hermanos, cualquiera puede decir la diferencia entre una manzana y una naranja, hermanos, o entre una tuna y un durazno. Entonces eso es parte de la experiencia. Pero el Señor es misericordioso y Él nos ayudará a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre,
Salmo 23:3. Salmo 23:3. Salmo 23:3. A ver qué nos dice aquí Salmos 23:3. Confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y fíjese, hermanos, que continuamente Dios llama a su pueblo a vivir una vida en santidad. Pero ellos, hermanos, deliberadamente se apartaron del camino que Él les señalaba. Isaías 1, 2 y 3. Isaías 1, 2 y 3. 2 y 3 dice: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Entonces el pueblo de hoy no difiere cómo fue aquel antiguo pueblo. Hermanos, nos enorgullecemos, hermanos, en nuestra inteligencia al ver una bestia. Sí están pensando de qué bestia, ¿verdad, hermanos? Al ver una bestia, al cual llamamos un animal mudo o sordo. Y sin embargo, hermanos, ese animal manifiesta sus acciones con más lealtad a su amo que la humanidad hacia nuestro Dios. Y cuando le hablamos a la gente, de hoy, de la salvación, y aunque sean pocos, muestran un poquito de interés. Entonces, hermanos, esta comparación con la del mundo, demasiado duras, hermanos, demasiado duras. Por eso dejó dos caminos nuestro Dios: un camino limpio y seguro, el otro es el camino de allá afuera, que lleva perdición. Y se olvidan de nuestro Dios, y es lo que le pasó a Israel. Se olvidaron de Él, se olvidaron de nuestro Dios. Y aunque les predicaba en aquellos tiempos cuando Él estuvo en la tierra, no obedecieron la palabra de nuestro Dios. Ya para terminar, hermanos, vamos a buscar nuevamente Isaías 1:3, y con esto vamos terminando. Isaías capítulo 1, verso 3, para ir terminando, hermanos.
estos consejos de la palabra de nuestro Dios para todos aquel que busca la palabra. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Nomás es un solo verso. Y es el 3, ya lo leímos, pero es bueno leerlo y recordemos lo que dice este verso, el verso 3. Todos juntos, hermanos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Amén. Bien, hermanos, no nos pase como el pueblo de Israel. Ahorita estamos aquí, ya estando afuera, nos olvidamos completamente de nuestro Dios. Y estamos aquí para seguir su doctrina, para recibir sus divinos consejos que tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Bien, hermanos, pues esta ha sido la palabra de nuestro Dios para todos los textos que vimos, fue para bien de nosotros, para su iglesia y para pues todo aquel que quisiere buscarle. Tendrá vida eterna, pero que si de veras lo busca con amor y con deseos de aprender el camino de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos.